Hay marcas que de un día para el otro desaparecen de las góndolas, pero que nunca, de verdad, nunca se van de la memoria colectiva. Se convierten en algo más que un producto, ¿no? Pasan a ser el sabor exacto de un recuerdo, la banda de sonido de toda una época. Bueno, hoy vamos a desenterrar la historia de una de esas leyendas, la golosina Tubi. A ver, estamos hablando de una golosina que se dejó de fabricar en 1994, hace 30 años ya. Y sin embargo, su fantasma sigue ahí dando vueltas en las redes sociales con grupos de fanáticos que piden que vuelva, con un recuerdo tan, pero tan vivo que parece que lo hubieran comido ayer. Hoy vamos a desentrañar el mito de Tubi. Para entender cómo es que una simple oblea bañada en chocolate se transformó en un objeto de culto, primero tenemos que conocer a su creador. Y claro, el contexto en el que nació todo. A ver, con esa humildad, así nomás respondía Francisco Belotti. Él fue el ingeniero químico detrás de toda esta magia. Le hablaban del fanatismo que había generado su creación y él te salía con esto. Belotti, que fue un verdadero genio de la industria alimenticia argentina, parecía no dimensionar el monstruo que había creado. La verdad, esta frase choca de una manera increíble con el impacto cultural que terminó teniendo el Tubi. La cronología es impactante. Miren, en 1994 la producción se frena de golpe. Pasan 30 años de silencio y pura nostalgia, y de repente, en 2024, todo vuelve a salir a la luz. Fallece Belotti, casi como un cierre de ciclo, y Bagley, para conmemorar los 40 años, relanza la marca. Pero ojo, no como todos lo recordaban. Bien, y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasó acá? Porque no fue solo el sabor, fue una especie de tormenta perfecta. Una mezcla de ingeniería, de arte y un timing cultural impecable. Así que vamos a meternos de lleno a descubrirlo, porque antes de ser un mito, incluso antes de ser el jingle que todos cantamos alguna vez, el Tubi fue una verdadera proeza de la ingeniería de alimentos. Un producto pensado, pero pensado hasta el último detalle. Nos vamos a principios de los años 80. Bagley, una empresa con más de un siglo de historia, quería innovar. Tenía su producto estrella, la galletita ópera. Una oblea de una calidad indiscutible. La misión que le dieron a Francisco Belotti fue simple, casi poética. Vestir a la ópera. O sea, tomar esa base perfecta y llevarla a un nivel completamente nuevo. Y para vestir la ópera, digamos que no escatimaron en gastos. La inversión fue de $400.000 de esa época. Una verdadera fortuna. Se usó para investigación y sobre todo para comprar maquinaria alemana de última generación. Se montó una línea de producción de 300 metros de largo en la planta de Villa Mercedes en San Luis, que era capaz de producir 2.500 kilos de Tubi por día. La genialidad del producto era evidente. Y acá una cosa, no hubo Tubi 1 y Tubi 2. Yo pensé que sí. Los nombres Tubi 3 y Tubi 4 no eran un conteo, Indicaban literalmente la cantidad de capas de obleas que tenían. Pero la estrategia era mucho más profunda. El Tubi 3 con avellanas apuntaba a un paladar más sofisticado, quizás un poco más europeo si se quiere, mientras que el 4 con caramelo y maní era pura potencia crocante. Con solo 2 versiones te cubrían todo el espectro de gustos. Era algo brillante. A ver, si el producto era un 10, la comunicación fue un 20. La campaña publicitaria no solo vendió una golosina, lo que hizo fue construir un universo entero que se nos metió para siempre en el corazón a toda una generación. Pensemos en el año 1984. Argentina estaba explotando una primavera cultural. Había sed de libertad creativa y de estética nueva. La campaña Ciudad Soleada de Tubi supo leer ese clima a la perfección. No era un aviso que te gritaba para venderte algo. Era poético, melancólico y sobre todo muy, pero muy cool. Y esto explica por qué fue tan buena. No llamaron a publicistas, llamaron a artistas de primerísimo nivel. Un verdadero Dream Team. Los dibujos eran de Carlos Noin, un monstruo de la ilustración. La música del gran Pollo Raffo, un compositor exquisito. La letra de Lucho González. Y la voz, la inconfundible voz de Rubén Goldí, emblema de la trova rosarina. Esto no era un jingle, era una canción hecha y derecha, y el resultado fue tan espectacular que cruzó las fronteras. La publicidad ganó un premio en el Festival de Nueva York.
un reconocimiento internacional que puso a la creatividad de Argentina en el mapa y que confirmó que lo que habían hecho era, sin lugar a dudas, una obra de arte. Esta primera frase es simplemente icónica. Personificó a la golosina, le dio un alma. El Tubi ya no era un objeto, era un personaje que sentía la alienación de la ciudad y que buscaba conectar con otros. La gente no solamente compraba una oblea, compraba un pedacito de esa historia. Pero bueno, como todas las buenas historias, esta también tuvo su final. Un final por ahí un poco abrupto y medio extraño, marcado por un cambio de época y por decisiones corporativas. El cambio de época trajo un cambio de tono radical. Para los 90, con el lanzamiento de los Tubi 5 y 6, Bagley dejó atrás la poesía de los 80 y se tiró de cabeza al humor absurdo y bizarro de un joven Diego Capusotto. Eran publicidades que se reían de la publicidad misma con eslóganes como «Compralo o seguimos insistiendo». Buscaban conectar con la generación X, pero la verdad nunca lograron el cariño que tuvo el comercial original. Y acá llega el golpe de gracia. En 1994, en pleno auge de las privatizaciones y la llegada de capitales de afuera, la multinacional francesa Danone compra Bagley. Como suele pasar en estas compras, se revisa todo el portafolio de productos para analizar costos, estrategias, y en esa reorganización, Tubi no sobrevivió. Se decidió discontinuar su producción y se convirtió en lo que se conoce como una marca durmiente. Pero a pesar de haber desaparecido de los kioscos, el Tubi nunca desapareció de las conversaciones. Su legado es un caso de estudio sobre el poder que tiene una marca cuando está bien construida. Entonces el punto clave es este. Tubi no fue solamente una golosina rica, fue lo que podríamos llamar una golosina total. ¿Y qué significa esto? Bueno, una alineación perfecta, casi irrepetible. 3 factores. Un producto con una ingeniería superior. Una comunicación que llegó a ser una obra de arte y una conexión perfecta con el espíritu cultural de su tiempo. Bueno, y así llegamos al 2024. Para conmemorar el 40 aniversario, el nombre Tubi volvió a los kioscos. Pero para sorpresa de muchos, no en su formato original de oblea, sino como un alfajor. Sí, como un alfajor. Los consumidores más puristas y nostálgicos opinaron que la nueva experiencia no se corresponde en absoluto con los Tubi 3 o 4 originales. Bueno, y con esto cerramos. El regreso de la marca nos deja pensando, ¿es posible recrear una leyenda o hay experiencias que pertenecen a un momento único e irrepetible? Quizás el verdadero sabor del Tubi no estaba solo en sus capas de oblea, sino en todo lo que representó para una generación que todavía hoy se niega a olvidarlo. Yo soy un Tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día encontré una Tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un Tubi 4 de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y Tubi 4.